Comenzamos 9:39 y comenzamos esta edición de Mercado Global junto a Paula Comandari nuevamente en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Con toda la información partimos con la noticia del día que es nacional, pero también tenemos a Axel Christensen en el análisis de nuestro país y del mundo. Comenzamos Mercado Global. Ahorra, invierte y cámbiate a AFP Plan Vital. Crédito hipotecario Santander con subsidio al dividendo. Y en él, toda la energía puesta en ti. Presentan Mercado Global. Comenzando con la noticia del día, Paula. El Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, reporta esta mañana que el índice de precios al consumidor experimentó un alza de 0,9% en julio, superando ampliamente las expectativas de los especialistas. Se trata de la mayor variación del IPC desde enero de este año, 1,1%, y contrasta notoriamente con el menos 0,4% del mes pasado, junio, que fue su mayor caída en un año y medio. Con este resultado, la inflación acumula una variación de 2,8% en el año y de 4,3% en 12 meses, y así entonces se aleja de la meta del Banco Central de 3%. Claro, porque este julio es más alto que el julio del año pasado, entonces por eso aumenta la variación a 12 meses. La medida de las proyecciones apuntaba que la inflación estaría en torno a 0,6 o 0,7%, o sea, como el año pasado, por lo que el dato de julio pone cuesta arriba las proyecciones del ente emisor, que en su último informe de política monetaria había corregido a la baja desde 3,8 a 3,7 su cálculo para la inflación en el ejercicio 2025. El INE también dijo que el IPC sin volátiles y aquel que no contempla los alimentos ni la energía mostró un alza de 0,6% en el séptimo mes del año. En su informe mensual de precios, el INE dice que 12 de las 13 divisiones que conforman la canasta aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y que solo una presentó incidencia negativa. Entre las divisiones con aumentos de sus precios, destacó especialmente la vivienda y servicios básicos, 1,5%, con alzas en 6 de sus 10 clases. Ahora, la más importante, por eso nos fijamos en las cuentas de la luz, de estas alzas fue el suministro precisamente de electricidad, 7,3%. Una alza bien importante. Sí. Y la parafina, 8,5%. Ahora, esta alza de la luz, de la electricidad es spot, digamos, es por este mes. Uh-huh. Entonces el próximo mes no debería influir. Vamos a tener un caos. No era como lo que preveíamos antes el año pasado cuando teníamos que prepararnos para esto. Para distintas alzas todas las veces. La otra división que destacó entre las alzas fue alimentos y bebidas no alcohólicas, que consignó alzas mensuales en 12 de sus 15 clases. La más importante, carnes, 1,8%, después lácteos, bebidas vegetales y huevos, 2,2%. La única división, de hecho, que consigna bajas mensuales en sus precios fue seguros y servicios financieros. Ojo que el dólar reaccionó, se encuentra en este minuto a la baja, después de la noticia del día. Sí, 968 pesos, o sea, bajamos bajo la barrera de 970. Es la noticia del día en esta edición de Mercado Global. Mercado Global. Tele 13 Radio, 103.3 FM. Y con Axel Christensen analizamos la actualidad económica en Chile y en el mundo. ¿Cómo estás, Axel? Buenos días. Buenos días, Iván. Buenos días, Paula. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Axel? Muy buenos días. Bueno, nosotros despertamos con noticias sobre la inflación, un poquito más alta de lo que esperábamos. Y te quería preguntar qué está pasando en Estados Unidos con el tema de los aranceles. Claro, todavía no hemos visto mucho esas alzas porque estamos justo en la semana D, en que el jueves comenzaron a regir estos nuevos aranceles para 90 países. ¿Es un gran temor ese respecto del alza de precios en los productos en el mundo? Es una preocupación, por cierto, Paula, y en dos frentes. Primero, el eventual efecto que puedan tener sobre los precios, recién mencionaba la inflación en Chile, eventualmente el impacto en inflación en los Estados Unidos, pero también al crecimiento, en la medida que parte de los aumentos arancelarios no vayan a precios finales, sino que los absorban las empresas. Eso le puede afectar sus resultados y con los consiguientes efectos de reducir el crecimiento o incluso llevar a que empiecen a despedir personas, algunas empresas, con tal de hacer frente a los aumentos de costo. Entonces, sí hay preocupación, pero es muy cierto lo que señala, que hasta el momento lo que se ha podido observar es todavía bastante reducido, bastante limitado frente a las expectativas que se tenían cuando se anunciaron ya en el memorable anuncio del Jardín de las Rosas de la Casa Blanca el 2 de abril pasado. El Día de la Liberación. Sí, me gustaría hablar más de los efectos indirectos que podrían preocupar incluso más, también en el mundo inversor.
Porque claro, la gran pregunta es ¿quién paga todos estos ingresos adicionales que están entrando a Estados Unidos vía aranceles, Axel, ¿no? Tal cual. Y aquí hay, al menos en nuestro análisis, tres posibilidades o tres conductos que podrían eventualmente pagar la cuenta. Por lo pronto, Paula, Iván, Estados Unidos, el fisco de Estados Unidos, ya está viendo los ingresos. Ellos ya han comenzado a recaudar, los aranceles es un impuesto, y han comenzado a recaudar una cantidad importante que irá subiendo a la medida que los aranceles se hagan efectivos. Ahora, ¿quién paga ese impuesto? Y aquí, como les mencionaba, las posibilidades son tres. Una es que lo pague el país de origen, digamos, desde donde se exportan los bienes a Estados Unidos. Ese fue el caso, por ejemplo, de China, cuando Estados Unidos, en el primer periodo presidencial de Trump, aumentó los aranceles, digamos, con un foco mucho más limitado y concentrado en China. Fue básicamente China, a través de una devaluación de su moneda, el que absorbió el efecto arancelario. Esa es una posibilidad, que el país de origen primordialmente a través de su moneda lo absorba. La segunda posibilidad es que la empresa, que ya sea importa un bien para venderlo en Estados Unidos, piensen en un supermercado o una plataforma de comercio electrónico, ellos absorban el margen con el consiguiente efecto, o puede ser un bien intermedio o un insumo para fabricar algo que se puede manufacturar acá en Estados Unidos y después se vende. Las empresas automotrices en Estados Unidos es un buen ejemplo. Ellas ya vienen anunciando que ellas van a absorber una parte importante del aumento de sus costos. Y la tercera alternativa es el precio final, es la inflación. Y por lo tanto, cualquiera de estos tres conductos, exactamente, el consumidor lo pague en su cuenta frente a, no sé, cualquier tipo de bien que se vea afectado porque digamos, le impacta el arancel. Y en ese sentido, aquellas industrias que pueden trasladarlo a sus clientes, en su medida ya la están comenzando a hacer. Pero ha venido, digamos, a cuentagotas, porque la aplicación de los aranceles también ha sido bastante más gradual, ha habido bastante letra chica en la aplicación de algunos aranceles que incluso puede ser interesante comentar. Ahora, es interesante mirar el tema de cómo puede golpear esto el mercado laboral. O sea, si una empresa se tiene que hacer cargo de esa alza, por supuesto que puede provocar despidos, ¿no? Tal cual. O sea, desde, digamos, empresas que tienen que ajustar el hecho que le sube la base de consumo, la base de costos, y también el efecto que esto pueda tener en el consumo agregado, o sea, compañías que dependen de vender productos, sobre todo productos importados, que tengan que subir los precios y eso afecte a la demanda, pueden de esa manera también tener que considerar, digamos, reducir su plantilla de personal. A eso hay que agregarle también, Paula, otros factores que están incidiendo en el mercado laboral acá en Estados Unidos, desde el programa de deportaciones que ha llevado a cabo el presidente Trump y que ha impactado ciertos sectores, y no podemos dejar afuera el impacto que la introducción de inteligencia artificial. Hay algunas empresas tecnológicas que también han procedido digamos, a despedir personas porque sus funciones las están reemplazando agentes tecnológicos. Oye, ¿y hay empresas que están utilizando o esgrimiendo la razón del arancel para justificar sus resultados? Porque ayer nos fijamos en el caso de Airbnb, por ejemplo, que hablaba del tema de los aranceles y su afectación, pero claro, es curioso porque más bien son empresas de servicio que no debiesen resentir tanto ese golpe, ¿no? Sí, muchas de este tipo de acontecimientos, el aumento tarifario, muchas veces es una muy buena excusa para que las empresas de alguna manera den a conocer un resultado no tan bueno, digamos, y es como un poco echarle la culpa al empleado, aprovechando que todo el mundo está utilizando ese argumento. Creo que es bastante más creíble, como ya lo anunciaron algunas compañías que fabrican automóviles en Estados Unidos. Es lógico, todas las autopartes que vienen de China o de Corea o de otros lugares que están afectas a aranceles mayores a los que se observaban a comienzos de año, el efecto es bastante observable. Pero una empresa de servicio, como Airbnb, que una plataforma, hay que ser un poco más creativo como para encontrar de qué manera mayores aranceles le puede afectar. Pero como todo el mundo está usando la excusa, creo que Airbnb a lo mejor para quizás bajarle el tono a otro tipo de elementos más difíciles de explicar o que abiertamente pueden
reflejar unas dificultades en la gestión misma, ¿por qué no usar la excusa de los aranceles, de las tarifas? Oye, cambiamos de tema, Axel, ¿cómo se ve la carrera presidencial de Chile desde el mundo desde fuera, desde el mundo de los inversionistas? Tengo que comenzar, digamos, respondiéndote, Iván. Hay harto, digamos, competencia por foco, digamos, en la región. Digamos, no es fácil quitarle protagonismo a Brasil y esta teleserie que ha tenido entre su propio presidente, el presidente Trump, y la aplicación de 50% de aranceles sobre algunos productos. Entonces queda poquito espacio en el fondo para que muchos inversionistas que miran a América Latina le presten mucha atención a las elecciones. Yo diría que hasta ahora el foco ha estado más bien en las cifras de las encuestas, quién va a ir liderando. Ha sido difícil, yo creo, que entrar en una profundidad mayor. Yo venía escuchando recién tu entrevista más temprano a la encargada territorial de Yanni Jara, y los propios programas parecieran que están recién escribiéndose, así que mal uno podría pedirle a los analistas que entraran en mayor profundidad. Ahora, dicho eso, más allá de que si los informes, los bancos de inversión están profundizando o no en la elección, creo importante ver lo que los mercados han hecho. Si uno observa cómo se ha movido el IPSA, por ejemplo, ha tenido un bastante buen resultado en lo que va de este año, ha subido un poquito menos del 20%. Si uno mira la cotización del peso con respecto al dólar, salvo los efectos más recientes de este anuncio del Banco Central de que iban a comprar dólares para incrementar las reservas, o lo que puede ser el efecto puntual del IPC de hoy, en general el peso chileno ha tenido un buen desempeño con respecto al dólar. Así que si uno le pregunta al señor Mercado cuál es su opinión, daría la impresión de que él ve más bien que el próximo gobierno va a ser más alineado o más cercano en el fondo con principios que se alineen bien con los inversionistas. Yo diría que eso podría ser la conclusión. De otra manera, ya uno podría ver correcciones de mercado o, digamos, una subida del dólar si pensara que el próximo gobierno va a ser más confrontacional con respecto al sector privado. Ya, pero es una mirada más bien general, Axel. No es que ellos estén preguntando mucho sobre, no sé, ciertas voltaretas que estamos hablando en algunos candidatos, o de por qué hay cambios en los programas económicos, o hay un interés mayor también respecto de eso. O sea, hay interés, obviamente, las elecciones siempre concitan interés, pero yo diría que, como te comentaba Paula, hoy día el seguimiento es básicamente de los datos de encuesta. Obviamente el entendimiento hay que hay diferencias entre la candidata oficialista y los candidatos de oposición. Yo creo que eso es claro. Y como te comentaba, los precios o las direcciones en que han seguido indicadores financieros como la bolsa o el dólar, de alguna manera como que te dan un reflejo de lo que piensa el mercado que pueda ocurrir. Pero entrar allá a analizar los programas o el efecto específico o qué va a ocurrir en distintas industrias, yo creo que todavía falta, entre otras cosas porque no tenemos tantos detalles de los programas en sí, Paula. Con Axel Christensen, como todos los viernes acá en Mercado Global. Gracias, Axel. Hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, Axel. Buen fin de semana. Chao, chao. Noticias económicas que dan vuelta al mundo. Mercado Global. Resumen de noticias. Andrea Rivera. El presidente Gabriel Boric encabeza un consejo de gabinete en el que recordó a los trabajadores que murieron en el derrumbe de la mina El Teniente y aseguró que están trabajando para velar porque los trabajadores retornen a sus actividades de manera segura. Además, el mandatario dijo que quedan 7 meses de gobierno, que parece poco tiempo, pero queda mucho por hacer. Destacó el avance en la implementación de la reforma de pensiones y los desafíos pendientes como el fin al CAE y el proyecto de Sala Cuna Universal. La Fiscalía confirmó la liberación del empresario que ayer fue secuestrado en Quilicura. El fiscal Héctor Barros afirmó que la víctima está en buenas condiciones. 4 sujetos de interés fueron trasladados hasta una unidad policial para entregar testimonio y establecer su posible vínculo con el hecho. Los 4 individuos serían extranjeros, entre ellos un adolescente.
En Tele 13 Radio, Nicole Cardoch, encargada territorial de la campaña de Janet Jara, afirmó que la candidata oficialista reconoció que fue un error incluir la nacionalización del cobre en su programa de primarias y aseguró que le sorprende que se polinice con ello. Insistió en que fue un error incluirlo en el programa y no es una idea con la que vayan a insistir. Partidos de la oposición oficializaron su pacto parlamentario. Republicanos, libertarios y socialcristianos inscribieron en el servicio electoral el Pacto Derecha Unida, sepultando un acuerdo parlamentario con Chile Vamos. El índice de precios al consumidor IPC registró un fuerte incremento de un 0,9% en julio, acumulando un 2,8% en el año y un 4,3% a 12 meses. En el periodo destacó el alza de las cuentas de electricidad de un 7,3%. Tras conocerse el dato de inflación, el dólar reaccionó a la baja y abrió con una caída de 3 pesos. A esta hora se cotiza en 966 pesos y además la UEF escalará más de 350 pesos, acercándose a los 40.000 pesos. Hamás calificó como un crimen de guerra el plan israelí, advirtió que la operación le costará muy caro y significa sacrificar a los rehenes. La decisión del gabinete de Benjamín Netanyahu de ocupar la franja recibió críticas de países como Alemania, Reino Unido y España, que anunciaron la suspensión de exportación de armas a Israel. Los familiares de los rehenes de Hamás alertan que el plan de ocupar la ciudad de Gaza conducirá a una catástrofe. Gracias, Andrea. Buenos días. Buenos días. Mercado Global. Datos al cierre, Paula Comandari. Oye, fijémonos en el oro. Están todos los medios internacionales muy atentos a esta noticia porque los futuros alcanzan un máximo hoy después de que la administración de Donald Trump sorprendiera al mercado mundial de lingotes con este plan para imponer aranceles a las importaciones de barras de 1 kilo y 100 onzas. En una medida que los analistas e inversores advierten que podría redefinir todo el comercio mundial del oro, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dictaminó que las barras deberían estar sujetas a un impuesto, frustrando las expectativas de que estarían exentas, que era lo que se pensaba hasta ahora. La medida de la agencia, informada inicialmente por el Financial Times, supone un duro golpe para Suiza, el mayor exportador mundial de este metal. Y claro, ya las relaciones venían medias ásperas entre Washington y Berna porque ya se habían deteriorado la semana pasada con este anuncio que hizo Donald Trump de establecer un arancel del 39% a todas las importaciones procedentes de ese país. Último dato al cierre. El primer ministro Benjamín Netanyahu enfrenta críticas internacionales y también nacionales hoy después de que su gobierno anunciara que el ejército israelí va a intensificar sus acciones en la Franja de Gaza. Las declaraciones de Gran Bretaña y de las familias de los rehenes retenidos por grupos militantes en Gaza reflejan el intensificado enfrentamiento de Netanyahu tanto con algunos aliados de larga data en el exterior como con partidarios de los detenidos en su propio país. La decisión del gobierno israelí de intensificar aún más su ofensiva en Gaza es errónea y le instamos a que la reconsidere de inmediato. Eso fue lo que declaró Keir Starmer, primer ministro británico. Esta acción no va a contribuir en nada a poner fin a este conflicto ni a lograr la liberación de los rehenes, solo va a provocar más derramamiento de sangre. Eleva la apuesta a Israel, rompe con algunos de sus aliados en Occidente, la situación es crítica en Gaza. Parte de la información de Mercado Global, por supuesto, porque todo esto impacta en las economías en el mundo. También con nuestros auspiciadores hacemos Mercado Global. Enel cuenta con una plataforma exclusiva para clientes electrodependientes. En caso de interrupción del suministro eléctrico se debe llamar al 800-800-696, siempre desde el teléfono registrado al momento de la inscripción. Conoce más en todalaenergia.cl. En lo que dura esta mención puedes cambiarte a AFP Plan Vital. Sí, porque en AFP Plan Vital puedes hacer tu traspaso simple y fácil desde su web planvital.cl, vía WhatsApp o a través de videollamada con un ejecutivo. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza, cámbiate a AFP Plan Vital. No te pierdas el crédito hipotecario Santander con subsidio al dividendo, tasa de interés ultra rebajada hasta 90% de financiamiento y plazo de hasta 30 años. Conoce más en santander.cl. Terminamos esta edición de Mercado Global. A la vuelta de la pausa, en doble clic, ¿qué tenemos hoy? Ramón Ulloa
con un tema que tiene que ver también con mercado global, porque va a estar Bernardita Piedrabuena, comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero. Esto por la decisión de la CMF de ayer de retrasar en un año la entrada en vigencia de esta eliminación de las tarjetas de coordenadas para transferencias bancarias. Bernardita Piedrabuena conversa con Ramón Ulloa en Doble Clic después de la pausa aquí en Tele 13 Radio. Y nos vamos a esa pausa. Por favor. Muy contingente. Nos vamos a esa pausa con YouTube y Where the Streets Have No Name, donde luce el rol protagónico la guitarra de Dave Evans, mejor conocido como The Edge, el guitarrista de los irlandeses, que cumple hoy 64 años, nació un día como hoy de 1961. Con YouTube terminamos esta edición de Mercado Global, Paula. Hasta el lunes. Hasta el lunes, que tengan un muy buen fin de semana. Quédense con nosotros, sigan con Ramón Ulloa después de la pausa. Muchas gracias por estar ahí.